Hoy conoceremos la historia de la serie televisiva que se convirtió en uno de los programas más icónicos de la televisión latinoamericana, El Chavo del Ocho. También conoceremos los conflictos que hubo en el elenco que llevaron a su separación, los problemas que sostuvo con Televisa y qué tanto tuvo que ver Florinda Mesa, que todo hoy conocemos como Doña Florinda. Así que comencemos. La historia del Chavo del Ocho comienza en los años 70 y esta está llena de creatividad, dificultad y un éxito inesperado. Nadie se esperaba el éxito tan grande que tendrían. El programa del Chavo del Ocho surgió dentro del show de Chespirito, donde allí se presentaban diferentes sketches humorísticos y precisamente uno de estos sketches era el Chavo del Ocho. Pero ¿quién era este personaje? Él contaba la historia de un niño pobre que no tenía techo y que vivía en una vecindad sin sus padres. Sé que muchos de ustedes probablemente conozcan la historia, pero para aquellos que no la conocen voy a hacer un poquito de aclaración quién era el Chavo del Ocho y quién era Roberto Gómez Bolaño y qué tenía él que ver en todo esto. Roberto Gómez Bolaño fue el creador, escritor y protagonista de todas sus series, como por ejemplo Chespirito, Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. Esto quiere dejar dicho que Roberto Gómez Bolaño era ese niño que todos conocemos como el Chavo del Ocho, ese que vivía en el barril. Aparte de él interpretar ese personaje, también era el dueño del programa, no solamente del Chavo del Ocho, sino también de Chespirito y Chapulín Colorado. Y también a eso le agregamos que Roberto Gómez Bolaño también tenía el derecho de los actores sobre todos sus personajes. Esto que quiere dejar dicho, que personajes como Don Ramón, Doña Florinda, Kiko, que eran interpretados por otros actores, pues en realidad ese personaje no era de ellos, sino que el dueño de todos estos personajes era en realidad Roberto Gómez Bolaño, ya que fue él quien escribió el guión y fue él quien creó todos estos personajes. Ellos solamente eran actores. Esta parte de los derechos de autores es importante que ustedes lo entiendan, porque el primer problema que va a haber en el elenco del Chavo del Ocho es específicamente esto, pues los actores, por ejemplo, Carlos Villagrán era un actor que interpretaba a Kiko, él quería utilizar el personaje del Kiko, pero el personaje de Kiko no le pertenecía, o sea, el personaje de Kiko era exclusivamente propiedad de Roberto Gómez Bolaño y yo la verdad es que no entiendo esas personas que no le dedicaron tiempo a crear absolutamente nada y de la noche a la mañana se levantan y dicen esto me pertenece porque yo lo protagonizo. O sea, no entiendo, la verdad que no. Pero no nos vamos a adelantar. Más adelante seguimos con el chisme y vamos a ver qué fue lo que pasó en el elenco. Ahora vamos a seguir con la historia. Como cualquier nuevo proyecto, el programa del Chavo del Ocho enfrentó algunos desafíos, como por ejemplo, bajo presupuesto. Al inicio la producción era limitada, con escenografías sencillas y pocos efectos. Para que todos podamos entender qué son los efectos en las películas o en la serie, no sé si alguna vez ustedes han visto la película de Jumanji, pues esa está llena de efectos desde el principio al final, porque la película Jumanji trata de que están jugando en un tablero y de un momento a otro comienzan a aparecer aves, dinosaurios y demás. Estas aves y dinosaurios y todos esos animales que suelen aparecer en la serie son efectos, en realidad no son reales, porque ¿qué persona va a agarrar y va a coger este tipo de animal y lo va a colocar ahí para hacer una serie? No existe, al igual que ustedes ven que aparecen dinosaurios, o sea, los dinosaurios hoy en día no existen, así que esos son los efectos que se le suelen colocar a las series o a las películas. Y de seguro todos pensamos, crear efecto hoy en día es sumamente fácil, lo podemos hacer con un celular, con un tablet, con la computadora, pues descargamos una aplicación y le colocamos efecto. Hoy en día es sumamente fácil, pero recuerden que estamos hablando en los años 70. En aquella época era sumamente difícil, algo sumamente raro y de seguro yo creo que Roberto Gómez Bolaño para colocarle efecto al Chavo del Ocho tenía que contratar una persona que se dedicara solamente a crearle efecto. Así que Roberto Gómez Bolaño se arriesgó y creó la serie del Chavo del Ocho con el poco dinero que él tenía. Para ese entonces todavía no era una persona ni famosa ni tanto menos rica. Era una persona común y corriente como todos.
Al igual que los personajes que todavía no tenían una característica definida. Si ustedes ven los primeros episodios del Chavo del Ocho, ustedes notarán que Kiko, por ejemplo, no infla tanto los cachetes. Ya luego más adelante Kiko se la pasaba con los cachetes inflamados. Al igual que el señor Barriga, en los primeros episodios él llegaba a la vecindad y recibía uno que otro golpe. Ya luego en los demás episodios, el señor Barriga cada vez que entraba a la vecindad o daba cualquier pasito recibía miles de golpes del Chavo del Ocho. El primer episodio del Chavo del Ocho salió al aire por primera vez el 20 de junio de 1971 como un programa independiente en Televisa. En su formato original, el programa tenía episodios de media hora, con un elenco fijo que interpretaba a los personajes más emblemáticos. Vamos a darnos todos un bañito de nuestra infancia, y digo todos porque yo también, al igual que ustedes, vi la serie del Chavo del Ocho, así que vamos a ver el elenco del Chavo del Ocho, quiénes eran los actores y qué tipo de personaje interpretaban. Comencemos con el dueño, el que creó absolutamente todo, Roberto Gómez Bolaño, quien interpretaba el Chavo del Ocho, un niño huérfano que vivía en un barril dentro de la vecindad. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, el hijo mimado de Doña Florinda, conocido por sus cachetes inflados y su risa peculiar. María Antonieta de las Nieves, la cual interpretaba a la Chilindrina, la mejor amiga del Chavo del Ocho, la cual era sumamente traviesa e inteligente a la misma vez. Ramón Valdés, el cual interpretaba a Don Ramón, un hombre desempleado, padre de la Chilindrina, siempre huyéndole al señor Barriga, porque el señor Barriga llegaba cuando menos se lo esperaba a cobrarle la renta, claro que sí. Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda, madre de Kiko y siempre con una actitud de superioridad. Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Irafales, un maestro de la escuela quien estaba perdidamente enamorado de Doña Florinda. Edgar Vivar, quien interpretaba al señor Barriga, dueño de la vecindad y el blanco de los golpes del Chavo del Ocho. También Edgar Vivar interpretaba a Ñoño, el hijo del señor Barriga, de personalidad amable. No me sale la pronunciación, pero Edgar Vivar interpretaba a estos dos personajes, sea el señor Barriga que a Ñoño. Y el señor Barriga y Ñoño en la serie pues eran padre e hijo. No sé si ustedes se han fijado, pero cada vez que estaba Ñoño, el señor Barriga no aparecía en la serie. Al igual que cuando estaba el señor Barriga, no estaba Ñoño. Siempre ponían de que no, que mi hijo fue de viaje, o no, que mi padre no se encuentra, está fuera de la ciudad. Y si ustedes se fijan, el señor Barriga siempre andaba vestido con una chaqueta, con un traje y con su maletín para cobrar la renta. Cuando él hacía el papel de Ñoño, Ñoño estaba vestido como los demás niños, o sea, con un pantaloncito corto muchas veces, un polochecito bien apretadito. Y ya la última del elenco es Angelina Fernández, la cual interpretaba a la bruja del 71, una mujer misteriosa y enamorada de Don Ramón. Estos personajes que le acabo de mencionar era lo que siempre estaban en cada episodio, o sea, siempre estaban fijos. Ya luego sí había más personajes en la vecindad, como por ejemplo Raúl Chato Padilla, el cual interpretaba a Jaimito el Cartero, solamente que Jaimito el Cartero no siempre aparecía en todos los episodios de seguido. También estaba Horacio Gómez Bolaño, el que interpretaba a Godinis. Si no mal recuerdo, Godinis casi siempre salía cuando ellos hacían episodios en la escuela y una que otra vez en la vecindad, pero no tan de seguido. Godinis siempre estaba en la vecindad. Y sí, escucharon bien, Godinis y el Chavo del Ocho en la vida real eran hermanos. En la serie eran solamente compañeros de clase y amigos. Pero en la vida real, Godinis, el cual se llamaba Horacio Gómez Bolaño, era el hermano menor de Roberto Gómez Bolaño, el cual Horacio Gómez Bolaño fallecería a muy temprana edad, pero eso ya lo estaremos viendo más adelante. Este es todo el elenco que hay del Chavo del Ocho. Estas eran todas las personas. Es bien cierto que unas que otras veces colocaban uno que otro personaje que aparecía en uno que otros episodios, pero eran personajes de paso, casi nunca se quedaban fijos. Los personajes fijos siempre eran esto que estuvimos elencando. El nombre de la serie televisiva del Chavo del Ocho surgió porque originalmente el programa se transmitía por el Canal 8 en México.
aunque si luego pasó a otro canal, el nombre se mantuvo, ya que rápidamente el Chavo del Ocho comenzaba a tener demasiado éxito, y aunque si se cambió de canal y ya no lo transmitía por el canal 8, decidieron dejarle el nombre así tal cual como está, ya que se estaba creando una marca. Los primeros días fueron de prueba y adaptación, ya que nadie se imaginaría el impacto tan grande que tendría la serie televisiva El Chavo del Ocho. Los primeros capítulos eran más simples en cuanto a producción, con escenarios modestos y una comedia más enfocada en diálogos y situaciones cotidianas inspirada en muchas familias de clase baja. En los primeros capítulos podemos ver que al principio la historia giraba en torno al Chavo, la Chilindrina y Don Ramón, pero rápidamente se integraron los demás personajes que mencioné anteriormente, como Kiko, Doña Florinda, el señor Barriga y el profesor Girafales. Para aquellos que no han visto el programa televisivo, trata el personaje del Chavo del Ocho era un niño huérfano de 8 años que vivía en una vecindad dentro de un barril y tenía un comportamiento inocente pero travieso a la misma vez. Más adelante, Roberto Gómez Bolaño declararía que el personaje del Chavo del Ocho fue inspirado en la vida real de un niño y las experiencias personales. Escribió el guión con un toque de humor sencillo y situaciones cotidianas que reflejaban la realidad de muchas familias de clases media trabajadora en Latinoamérica. Su humor era basado en enredos simples, malentendidos y la dinámica de los personajes lo hacían accesible a todas las edades. Así que podría fácilmente capturar la atención de que viera el programa un niño que un adulto. Dentro de la serie del Chavo del Ocho se tocaban los temas como la amistad, la pobreza y la inocencia infantil. Esto hacía que muchos televidentes se sintieran identificados. Así que en pocas palabras, su humor era universal, basado en la comedia física, situaciones cotidianas, así que no necesitaban tanto de grandes efectos para ser entendidos. Así que desde que se estrenó el programa del Chavo del Ocho, rápidamente se convirtió en un éxito no solamente en México, su país natal, sino que en otros países de habla hispana de Latinoamérica. A lo largo de los años 70 y 80, el Chavo del Ocho alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en uno de los programas más exitosos de la televisión española. En el año 1973, el Chavo del Ocho alcanzó los 350 millones de espectadores. ¿Ustedes saben cuántas personas son? O sea, no estamos hablando de 350,000 personas, no, estamos hablando de 350 millones de personas que veían el Chavo del Ocho. Absurdo, de verdad es que se me eriza así la piel. Estos 350 millones de espectadores que veían el Chavo del Ocho era solamente en América Latina, convirtiendo el programa en uno de los más vistos de la televisión de habla hispana. Así que, estaba contando solamente ese número de toda Latinoamérica. No se está contando otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, Rusia y demás. Solamente está contando toda Latinoamérica. Solamente me queda decir increíble. En los años 70 y 80, el elenco del Chavo del Ocho realizó giras internacionales en México, Argentina, Venezuela, Chile, Perú y Brasil. En Venezuela, el elenco del Chavo del Ocho llenó el Poliedro de Caracas con más de 10,000 personas en cada función. Así que no solamente hicieron una función allá en Venezuela, Caracas, sino que hicieron varias funciones y siempre lo llenaban a tepe. Al igual que Argentina, se presentaron en el estadio de Luna Park de Buenos Aires y allí rompieron récord, llenaron todo por completo, no había ni siquiera una entrada para absolutamente nadie. Con este éxito tan grande que obtuvo la serie televisiva del Chavo del Ocho, se transmitió en más de 20 países y tuvo un impacto masivo, no solo en Latinoamérica, sino que también en otras regiones del mundo. Así que la serie televisiva del Chavo del Ocho se transmitió en toda Latinoamérica. Y ustedes no van a saber en qué país también se transmitió, pues en Cuba. Y yo me quedé cuando lo escuché y digo yo, ¿qué? ¿De verdad? Usted sabe muy bien cómo es Cuba, Cuba hoy en día está como si fuera 30 años atrás, todavía no ha avanzado por el régimen y demás cosas. Yo sí quiero traer el caso de Cuba porque a mí la verdad es que me fascina, yo veo cada bloguero de Cuba y las historias porque la verdad es que es un poquito así como que te choca.
Pero bueno, yo investigué y Fidel Castro llegó al poder en el año 1959 y fue ese año cuando él estableció su régimen de comunista. Así que no entiendo cómo es que él permitió que el Chavo del Ocho fuera transmitido también por Cuba. No sé si ustedes saben, pero Fidel Castro no era que permitía que en Cuba entrara cualquier cosa. O sea, la Coca-Cola en Cuba no existe, el McDonald's tampoco. Muchas marcas que son sumamente famosas y al igual que muchos programas televisivos en Cuba son prohibidos. O sea, no existe en lo absoluto. Aunque si ya Fidel Castro está muerto, no está con nosotros hoy en día, pero están sus sucesores. Así que colóquenme aquí debajo en los comentarios de qué países ustedes vieron el Chavo del Ocho, porque aparte de ser transmitida en toda Latinoamérica, incluyendo Cuba, también la transmitieron por Brasil. Solamente que en Brasil ustedes saben que aunque se appartiene a Latinoamérica, no se habla el español, se habla el Portugal. Así que allí en Portugal no tuvieron ningún tipo de problema, transmitieron por televisión la serie del Chavo del Ocho, solamente que la traducieron a su idioma, el Portugal, en vez que dejarla en el español. La serie del Chavo del Ocho también fue transmitida por todo Estados Unidos y también por unas que otras uniones, como por ejemplo en China, en Japón, Filipinas, España, Italia, Rusia. Estos son unos de los tantos países que fue transmitida. En estos países la serie del Chavo del Ocho no fue tan exitosa como lo fue en Latinoamérica. Aquí la verdad es que no tuvo tanto éxito y yo entiendo el por qué. Pero para que ustedes entiendan el por qué yo entiendo el por qué, qué revolú y sé qué enredo, pues ustedes tienen que escuchar mi historia. Para aquellos que no lo saben, yo nací y me crié en República Dominicana. Yo soy dominicana. Cuando yo tenía apenas 12 años de edad, mi madre me trae para Italia. Pero yo recuerdo perfectamente que allá en República Dominicana yo veía unos tipos de programas que siempre pasaban por la televisión, como por ejemplo El Chavo del Ocho, A Cada Quien Su Santo, que es mexicano, La Rosa de Guadalupe, que todavía hoy en día se hacen muchos memes con La Rosa de Guadalupe. Ya luego están las internacionales, como por ejemplo Zoe 101, iCarly, Grachi. Toda esa serie televisiva en República Dominicana pues la estaban dando, la pasaban. Cuando yo llego aquí a Italia, pues ustedes saben que uno como niño absorbe todo como la espuma. Pues mi madre nos ponía a ver mucho la televisión porque de esta manera uno iba a aprender el idioma italiano mucho más rápido. Así que todos los programas que yo y mi hermana veíamos en República Dominicana comenzamos a verlo aquí en Italia. Comenzamos a ver El Chavo del Ocho, iCarly, Zoe 101. La única serie televisiva que yo nunca llegué a ver en la televisión italiana fue La Rosa de Guadalupe o A Cada Quien Su Santo. Eso sí, ya más adelante cuando fui creciendo me lo llegué a ver, pero en un teléfono, un tablet con internet y claramente la veía en español. Pero volviendo al punto nuestro, cuando yo veía El Chavo del Ocho o iCarly o sea de 101 que la pasaban aquí por la televisión, yo no la veía en español, yo la tenía que ver en italiano porque claro, la pasaban por la televisión italiana, aquí en Italia no se habla el español, su idioma de origen es el italiano y ellos la pasaban en italiano. Al principio yo no entendía nada, ok, está bien, se entiende, pero claro, uno como niño absorbe como la esponja, yo rápidamente aprendí el idioma italiano y cuando aprendí el idioma italiano y veía esos programas, la verdad es que no era lo mismo. Específicamente El Chavo del Ocho a mí me hacía reír un montón y para ese entonces a mí El Chavo del Ocho no me hacía reír para nada, o sea, no daba risa, yo no encontraba ningún tipo de risa a lo que ellos decían y no era porque a mí nunca me dio risa. El Chavo del Ocho cuando yo lo vi en Latinoamérica, que lo vi en español por la televisión, a mí me daba muchísima risa, pero una vez llegar aquí y verlo en la televisión con el idioma italiano, la verdad es que como ellos los traducen, pues no es que te da tanta risa. Y yo creo que eso que pasó en el idioma italiano también pasó en otros países cuando le hicieron el doblaje. O sea, no daba para nada risa. Y por esta razón, que es más que válida, yo creo que El Chavo del Ocho no tuvo éxito no solamente en Italia, tampoco en China, en Japón, en Rusia y en muchos otros países. Solamente tuvo éxito en toda Latinoamérica y es por el idioma. O sea, no es lo mismo tú hacer un chiste en español, haces ese mismo chiste en italiano y en italiano no va a dar risa. O sea, a veces como que no es lo mismo y lo mismo pasa con otros idiomas. Vamos a comenzar por la parte que nos interesa a todos, el chisme. No nos gusta, pero nos entretiene. Así que vamos a ver quién fue del elenco que comenzó con el primer chisme y qué fue lo que pasó, la situación entre cada uno de ellos.
La serie televisiva del Chavo del Ocho, a finales de los años 70 comenzaron los problemas y tensiones entre los actores, además de los desacuerdos sobre los derechos de los personajes, lo que los llevaron al conflicto. Uno de los primeros conflictos importantes fue con Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko. El actor Carlos Villagrán sentía que su personaje, el cual conocemos como Kiko, tenía mucha popularidad y él quería más reconocimiento y más participaciones en los guiones, lo que según él no se le daba. A ver, esta parte que yo acabo de mencionar, en realidad la dijo Carlos Villagrán. En varias entrevistas, él decía que sus primeros problemas surgieron de que no le daban tanta participación en los guiones. A ver, eso que tú dices de que no te dan tanta participación en los guiones de la serie del Chavo del Ocho, yo se lo puedo aceptar que lo diga Ñoño, señor Bariga, la bruja del 71. Pero usted, Carlos Villagrán, que no le dan tanta participación en la serie del Chavo del Ocho. Pero recordemos quién era Carlos Villagrán en la serie del Chavo del Ocho. Era nada más ni nada menos que Kiko. ¿Y dónde salía Kiko? En toda. Porque en la serie se veía como que Kiko envidiaba al Chavo del Ocho. O sea, Kiko tenía todo, tenía una madre, tenía una casa y él, aún así teniendo todo, envidiaba al Chavo del Ocho. Así que era que estaba pegado con el Chavo del Ocho. Yo creo que aparte de Roberto Gómez Bolaño, el Chavo del Ocho, ser el dueño del programa y demás, y el actor principal, pero yo creo que los dos que lo seguían a él era tanto Kiko como la Chilindrina. No entiendo esa parte, pero seguimos. Y claramente Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, comenzó a tener problemas en la vida real con Roberto Gómez Bolaño, que interpretaba al Chavo del Ocho, pues Roberto Gómez Bolaño era quien tenía los derechos del personaje y él no permitía que Villagrán lo usara fuera del programa. O sea, él era el dueño y el creador de Kiko. O sea, Carlos Villagrán solamente era un actor que tenía que interpretar a Kiko, pero Kiko le pertenecía a Roberto Gómez Bolaño. Era de su propiedad, como la Chilindrina era de propiedad de Roberto Gómez Bolaño y todo el elenco. Ellos eran solamente actores que hacían su función, su papel, lo que le decían que tenían que hacer. Y este fue el primer problema que tuvieron Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaño. Por eso es que en el año 1978, Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, dejó el programa del Chavo del Ocho y comenzó su carrera en solitario, precisamente en Venezuela. Allí interpretaba una versión no oficial de Kiko, con otro nombre para evitar problemas legales con Roberto Gómez Bolaño. Así que él allí inflaba los cachetes, hacía de todo, pero no decía que se llamaba Kiko, no usaba el papel de Kiko, porque claro, si lo usaba ya ahí tenía un gran problema. Con el tiempo, la relación entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaño se deterioró y nunca más volvieron a trabajar juntos. Así que Kiko en la serie del Chavo del Ocho trabajó por aproximadamente unos 6 a 7 años, porque si la serie, el primer episodio fue el 20 de junio del 1971 y él terminó de trabajar en el 1978, aproximadamente unos 6-7 años trabajaron juntos, ni más ni menos. Lo que sí sabemos es que Carlos Villagrán nunca obtuvo los derechos de autor del personaje de Kiko, así que eso siempre le perteneció a Roberto Gómez Bolaño. Y tampoco vimos que él fue exitoso en su otro emprendimiento, porque si hubiera sido exitoso, hoy en día estuviéramos hablando de su emprendimiento como estamos hablando del Chavo del Ocho. La segunda salida del Chavo del Ocho la hizo Ramón Valdés, quien interpretaba en la serie Don Ramón. Dejó el programa un año después de Carlos Villagrán. O sea, Carlos Villagrán dejó el programa en el año 1978, él salió del programa en el año 1979. Pero los problemas eran diferentes, no eran lo mismo. Ramón Valdés no estaba de acuerdo con la nueva dirección que tuvo el programa tras la salida de Carlos Villagrán. Al parecer, con el problema que hizo Carlos Villagrán, Kiko en el programa por los derechos del autor, claramente que la dirección del programa del Chavo del Ocho comenzó a poner reglas como en todos otros programas. Claramente que se acepta, porque cuando tú ves que una de tus ovejas se comienza a descarriar y se va por ahí, pues tú tienes que agarrar las otras y llevarla en la dirección justa, y para eso existieron las reglas.
Pero este no era el único motivo que tenía Ramón Valdés para salir del programa del Chavo del Ocho, sino que también comenzó a sentirse incómodo con Doña Florinda. Y ustedes seguro se preguntarán, ¿qué tiene que ver Doña Florinda con todo esto? O sea, Doña Florinda como Ramón Valdés eran actores nada más. Pues no, cariño, te informo que para ese entonces Florinda Mesa, mejor conocida como Doña Florinda, ya estaba majando con el jefe y no ajo. ¿Y ustedes saben qué significa majar con el jefe? Ah, bueno, mi amor, que tú eres la segunda jefe o la primera jefe y después va el jefe. Claro que ella es, mi amor, eso le da un poder a esas mujeres. Y ya Doña Florinda, mi amor, se sentía dueña y señora de la serie televisiva del Chavo del Ocho. Aparte de que le quitó el marido a una, porque para ese entonces Roberto Gómez Bolaño, que fue con el que ella majó ajo, pues estaba casado. No, ustedes ven por qué es que yo no puedo comenzar a decir algo, porque es que las emociones se apoderan de mí y yo no quiero soltar todo, pero no, tenemos que ir por parte. A ese punto vamos a llegar ahora. Así que Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, al no soportar a Doña Florinda, en el año 1979 recibió una oferta de trabajo para otro proyecto y él decidió alejarse del Chavo del Ocho, así que se fue. No investigué la fecha exacta, pero yo recuerdo de haber visto varias entrevistas que le hicieron a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, y también a Roberto Gómez Bolaño, cuando ambos decían que luego de la salida de Don Ramón, él regresa nuevamente al programa. No sé si después de un año, de 2 años, pero él regresó nuevamente al programa. Y en la serie del Chavo del Ocho, que si ustedes lo buscan así, el regreso de Don Ramón, pues está este episodio que Don Ramón dice, llegué o algo así, pues llega a la vecindad y la Chilindrina va y se le tira encima y lo abraza y le dice papá. Recordemos que Don Ramón era el papá de la Chilindrina y ese fue el regreso de Don Ramón. Así que podemos decir claramente que Roberto Gómez Bolaño y Don Ramón o Ramón Valdés nunca tuvieron ningún tipo de problema. O sea, sí tuvieron ese problema que él salió del programa, pero luego ya más adelante volvió al programa sin ningún tipo de problema. Así que él no estaba jodiendo tanto con los derechos del autor. A él no le interesaba el papel de Don Ramón interpretarlo pues fuera del programa, sino que su problema fue más con lo que comenzó a generarse dentro del programa tras la salida de Kiko y los problemas con Doña Florinda, que claramente todos mencionan a Doña Florinda. El tercer problema que hubo en el elenco fue una disputa legal con María Antonieta de las Nieves. En los años 90, quien interpretaba a la Chilindrina tuvo un conflicto con Roberto Gómez Bolaño por los derechos del personaje. María Antonieta de las Nieves, la cual interpretaba el personaje de la Chilindrina en El Chavo del Ocho, ella registró legalmente el personaje de la Chilindrina a su nombre y ganó una batalla legal, lo que le permitió usar el nombre sin autorización de Roberto Gómez Bolaño. Con esta acción de María Antonieta de las Nieves, lo único que hizo fue que la alejaran del grupo y no le hicieran participar en otros proyectos del Chavo del Ocho. Para que puedan entender, Roberto Gómez Bolaño en varias entrevistas declaró que él en ese momento, cuando creó los personajes, uno de los personajes que se le olvidó por completo registrar fue la Chilindrina. ¿Y qué pasa? Cuando la Chilindrina, o sea, María Antonieta de las Nieves, se da cuenta de que el nombre no está registrado, ella va y lo registra a su nombre como si le pertenecía, lo cual sabemos perfectamente que no es cierto. A Roberto Gómez Bolaño le pertenecían todos los derechos de autor de todos sus personajes, porque fue él quien creó el Chavo del Ocho y no fue María Antonieta de las Nieves. O sea, ya cuando María Antonieta de las Nieves aparece, ya el Chavo del Ocho está creado, ya era una marca. Pero María Antonieta de las Nieves pensaba que el personaje de la Chilindrina, si ella no existiera, no iba a existir ese personaje y que muchas cosas fue ella quien dijo que se tenían que hacer, que ni siquiera tuvo nada que ver Roberto Gómez Bolaño. Es lo mismo que pasó con Carlos Villagrán, o sea, Kiko. Él pensaba que ese personaje le pertenecía por solamente inflar los cachetes, lo cual no es cierto. Los dos problemas de Carlos Villagrán y María Antonieta de la Nieve es lo mismo, porque ellos querían la autorización de utilizar el personaje de la Chilindrina o de Kiko fuera del programa del Chavo del Ocho. La única diferencia que hay es que María Antonieta de las Nieves, sin que Roberto Gómez Bolaño lo sabiera, ella registró el nombre de la Chilindrina a su nombre, así que le pertenecía a ella. Así que si Roberto Gómez Bolaño lo utilizaba, pues claramente se iban a juicio legal, porque no era de propiedad de Roberto Gómez Bolaño, aunque si todos sabemos que sí era propiedad de él.
A diferencia de Carlos Villagrán, que él sí quería los derechos del personaje de Kiko, pero él simple y sencillamente, como no lo llegó a registrar y claramente Roberto Gómez Bolaños sí ya lo hubiera registrado, pues a él no le pertenecía, era de pertenencia de Roberto Gómez Bolaños. Esto fue el problema que hubo entre María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños, y claramente después de este problema se separaron, cada quien por su lado, ni te vi ni te conozco. Estos fueron todos los problemas que surgieron dentro del elenco del Chavo del Ocho. Ahora sí, vamos a irnos con la relación amorosa que había en el elenco. Florinda Mesa fue contratada por Roberto Gómez Bolaños a principios de los años 70 para participar en su programa Chespirito. En el año 1971 interpretó Doña Florinda en El Chavo del Ocho y a otros personajes en los distintos segmentos, como por ejemplo Chapulín Colorado o Chespirito. En esos años, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños solo eran compañeros de trabajo, o sea, él era el jefe y ella era la empleada, nada más. A mitad de los años 70 comenzaron los rumores de que Florinda y Roberto tenían una relación sentimental. Para ese entonces recordemos que la serie televisiva del Chavo del Ocho estaba en su mayor éxito. En ese entonces Roberto Gómez Bolaños estaba casado con Graciela Fernández, con quien tenía 6 hijos. Prácticamente podemos decir que Florinda Mesa le quitó el marido a Graciela Fernández. O sea, así de simple, porque ¿qué más se puede decir en esta ocasión? Se dice que la relación entre Florinda y Roberto empezó de manera discreta, pero poco a poco se hizo más evidente. Algunos actores del elenco, como Ramón Valdés, Carlos Villagrán, no estaban de acuerdo con la influencia de Doña Florinda en las decisiones del programa, ya que se creía la dueña y señora de todo. Pues claro. Imagínense solamente que Florinda Mesa en ese entonces era solamente el amante de Roberto Gómez Bolaños, el que era el dueño de absolutamente todo. Claramente que ella quería poner pues su posición de dueña, o sea, quería mandar a todo el mundo. Así que gran parte de las cosas que dijeron entre Ramón Valdés y Carlos Villagrán claramente es cierto. Si nosotros nos ponemos a ver un poquitico la fecha, pues le vamos a dar la razón de que ella sí quería ser la dueña del Chavo del Ocho. Si nos damos cuenta en la fecha, absolutamente todo encaja. El primer episodio del Chavo del Ocho salió al aire en el año 1971. Luego, la relación amorosa entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños comenzó a mitad de los años 70. Quiero dejar dicho que por ahí, en el año 1975-76 más o menos. Luego, más adelante, en el año 1978, Carlos Villagrán, quien interpreta a Kiko, pues sale del programa y no regresa más, o sea, tienen problema. Y él decía en varias entrevistas que el primer problema principal, aparte de los derechos del autor del personaje de Kiko, era con Florinda Mesa. Luego, un año más tarde, en el año 1979, Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, declaró que él se iba del programa por problemas con Doña Florinda. Así que ya para ese entonces ella no se creía la dueña, ya ella era la dueña porque era la amante del dueño. Así que está todo más que claro. Pero los rumores que siempre han corrido en la vida real es que Kiko estaba enamorado de Florinda Mesa, Doña Florinda, y la Chilindrina estaba enamorada del Chavo. Eso es lo que siempre se ha dicho. A inicios de los años 80, Roberto Gómez Bolaños se separó oficialmente de su esposa, la cual se llamaba Graciela Fernández, con quien tenía 6 hijos, y así hizo pública su relación con Florinda Mesa. Aunque si Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa tenían décadas juntos, nunca se casaron sino hasta el año 2004, después de más de 25 años juntos. Aunque si tenían décadas juntos, nunca tuvieron hijos en común. En varias entrevistas, Florinda Mesa dijo que hubiera querido ser madre, pero por circunstancias de la vida nunca pudo serlo. Además, recordemos que cuando ambos comenzaron su relación amorosa, Roberto Gómez Bolaños era 20 años mayor que Florinda Mesa, y a eso le agregamos que comenzaba a tener éxito y que ya tenía 6 hijos, pues no creo que él quería tener hijos como ella. Ella claramente quería tener sus hijos porque nunca lo tuvo. Pero lo que siempre se rumora es que Florinda Mesa es estéril y no puede tener hijos, o sea, es difícil que ella pueda concebir hijos. Así que por esta razón es que no tuvo hijo y a lo mejor no lo quiso decir. No sabremos nunca el por qué razón ella nunca tuvo hijo.
Pero ya, vamos a dejar de hablar de la relación amorosa entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaño porque si no el video sería muy largo. Vamos a seguir con nuestra serie hasta que dejaron de producir la serie del Chavo del Ocho a final del año 1980. Las razones son varias, lo que llevó a la decisión de terminar con el programa que todavía estaba en su éxito. Pues claro, es un poco raro que cuando algo está en su pleno éxito tú decidas de terminar así nada más. Pues fueron varias razones. La primera era que el elenco comenzaba a envejecerse. Los actores no podían interpretar a niños de forma creíble, ya que era notable la vejez. Si ustedes se pudieron dar cuenta, los niños de la vecindad del Chavo del Ocho era el Chavo, la Chilindrina, Kiko y Ñoño. Y todos ellos pues presentaban al principio la imagen perfecta de un niño. Algunos de ellos porque eran bajos de estatura, como por ejemplo Roberto Gómez Bolaño podía hacer perfectamente el papel del Chavo del Ocho porque era diminuto, o sea, no era tan alto. El problema era la vejez, ya cuando comenzaba a envejecerse. Al igual que Ñoño, Ñoño era gordo, pero era bajito, no era tan alto. Y lo mismo Kiko, pero Kiko no tenemos tanto que ver porque Kiko ya luego se alejó del programa, pero también la Chilindrina comenzaba a envejecerse. La segunda razón por la cual Roberto Gómez Bolaño decidió ponerle fin al programa es que él decía, sin Kiko, Don Ramón o la Chilindrina, la dinámica de la vecindad cambió mucho, así que no sería lo mismo. Así que de un día para otro, Roberto Gómez Bolaño solamente decidió que era mejor dejar de hacer nuevos episodios del Chavo del Ocho y enfocarse en otros proyectos nuevos que tenía. No tuvo un episodio final, así que nunca vamos a ver el episodio final del Chavo del Ocho, ya que nunca lo crearon. Simplemente un día se dejó de grabar así nada más. La serie del Chavo del Ocho tuvo 7 temporadas y unos 134 episodios. En el año 2006 se lanzó el Chavo del Ocho animado, o sea, en versión muñequito, que mantuvo viva la esencia del programa hasta el 2014. En el año 2020, el Chavo del Ocho salió del aire en todo el mundo debido a un conflicto entre Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaño. Así que si hoy en día quieres ver la serie del Chavo del Ocho, tienes que ir a verla a YouTube. Yo la estuve viendo en un tiempo, me vi todos los episodios desde el principio y la encontré en YouTube, están todos los episodios, ya que por televisión la han quitado por completo. No vaya a ser que uno de estos tiempos nuevamente Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaño se reconcilien y nuevamente la vuelvan a lanzar por la televisión. Pero por el momento no se transmite por televisión. Esos fueron los problemitas que tuvieron entre Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaño. La verdad es que no quise aprofundir mucho en el tema porque es una disputa legal bastante larga e intensa entre la familia de Roberto Gómez Bolaño, que hoy en día ni siquiera él ya existe, y Televisa, así que no le quiero dar tanto interés. Esto es todo lo que hay de la serie televisiva del Chavo del Ocho. Ya llegamos al final, pero antes de cerrar con el videíto, ya que duramos 1 hora hablando de los personajes, pues vamos a hacerle un pequeño homenaje a todos los personajes. Quien hoy en día se encuentra con nosotros y quien lamentablemente ya ha fallecido como ley de vida. Horacio Gómez Bolaño, quien interpretaba a Godinis, el hermano menor de Roberto Gómez Bolaño, falleció el 21 de noviembre de 1999, a la edad de 69 años. Las causas fueron un infarto miocardio repentino. Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, falleció el 9 de agosto de 1988 a la edad de 64 años. Las causas fueron cáncer estomacal, pues era un fumador, lo que contribuyó a su enfermedad. Angelina Fernández falleció el 25 de marzo de 1994, a la edad de 71 años. Las causas fueron cáncer de pulmón. También ella era una fumadora constante, y esto hizo que su enfermedad fuera más agresiva. Paul Chato Padilla, quien interpretaba a Jaimito el Cartero, falleció el 3 de febrero de 1994, a la edad de 75 años. Las causas fueron complicaciones por diabetes. Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Girafales, falleció el 17 de junio del 2016. Pocos días después de haber cumplido 82 años de edad. Las causas fueron por neumonía y complicación por diabetes.
Los últimos años del profesor Girafales fueron bien difíciles, ya que debido a problemas de salud también enfrentaba problemas económicos. Solamente falta uno que no está hoy en día con nosotros, pero lo quiero dejar para último. Ahora vamos a ver lo que sí se encuentra con nosotros. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, nació el 12 de enero del 1944, hoy en día sigue con vida y tiene 81 años de edad. María Antonieta Las Nieves, la cual interpretaba a la Chilindrina, nació el 22 de diciembre del año 1950. Hoy en día tiene 73 años de edad y claramente sigue con vida. Florinda Mesa, quien interpretaba a Doña Florinda, nació el 8 de febrero del 1949. Hoy en día tiene 76 años de edad y sigue con nosotros. Esas son todas las personas del elenco. Como se pueden dar cuenta, muchos de ellos ya han fallecido. Solamente nos hace falta uno, el Chavo, Roberto Gómez Bolaño, mejor visto como Chespirito, el Chavo del Ocho o Chapulín Colorado. El actor y creador de toda esta serie falleció lamentablemente el 28 de noviembre del 2014 a la edad de 85 años. Las causas fueron insuficiencia cardíaca y problemas respiratorios. Sus últimos días y horas la pasó rodeada de su familia en su casa en Cancún hasta que lamentablemente falleció. A pesar de que nunca tuvo un episodio final, El Chavo del Ocho sigue siendo un clásico de la televisión y es recordada con mucho cariño en toda Latinoamérica.